Saludo mi gente, una vez más con ustedes, doctor Lino Salcedo, eh, llevando el tema del pecado proyectivo, el pecado desde el inconsciente. ¿Es viable el pecado desde el inconsciente? Creo que sí. Bueno, el tema es que precisamente los seres humanos vamos construyendo verdades. Vamos construyendo verdades a raíz de nuestros intereses en las estructuras, en los sistemas, en aquellos que nos conviene, y vamos racionalizando, usar un mecanismo de defensa llamado racionalización de los esquemas y de las cosas que vamos haciendo. Entonces vamos construyendo verdades, claro, construyendo, invirtiendo las mentiras, construyendo las verdades. Y las verdades las convertimos en mentiras. Entonces queda fijado en nosotros ya de que esas mentiras para nosotros se vuelven verdades a través de los procesos de la racionalización. Quiero que entiendan cómo es que llegamos al pecado inconsciente, al pecado proyectivo. Entonces, voy a volver a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. En el video anterior hablé de Romanos capítulo 7, algunas cosas, y quiero decir algunas cosas más de Romanos capítulo 7. El asunto es que Pablo, en Romanos capítulo 7, pareciera que nos está hablando allí de un tema también del inconsciente y del consciente, o del ello, de la carne, los instintos, y a la vez del tema de la conciencia moral, el espíritu. Si viéramos el espíritu como conciencia aquí, como conciencia moral. Entonces, Pablo pareciera decirnos, Romanos 7, 4 y 5, decirnos, como yo soy de Cristo, luego yo no soy de la ley. Entonces, si soy de Cristo, no soy de la ley. Pablo pareciera establecer esa dicotomía. Por supuesto, la ley no es mala. Pablo dice que es buena la ley. O sea, pero queremos ver qué es lo que está diciendo. Y también Pablo razona de esta manera. Se deduce un razonamiento de esta manera en Romanos 7, 4 y 5. Si estoy en Cristo, entonces no estoy en la carne. Y si no estoy en la carne, entonces estoy muerto a la ley. Porque la ley opera precisamente en la carne. La ley me dice, no haga esto, no haga aquello. ¿Dónde? En la carne. Y la ley, el régimen de las letras, la ley puede ser el régimen de las letras, o sea, la ley en las letras, en tanto que Cristo es el régimen del espíritu. Claro, si interiorizamos la ley como la letra, como la letra de la ley, y nos guiamos por la letra de la ley, porque la ley no lo dice todo. La ley puede decir cosas formales. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, a una persona, el hermano fulano de tal, esa persona es muy odiosa, ese hermano es muy antipático, ese hermano es muy mentiroso. Y eso lo estoy diciendo fundamentado quizás en las letras, pero en el espíritu de él realmente, lo que es su fuero interno, lo que él siente, lo que él vive, realmente él es lo que yo digo que él es. Tal vez él no sea lo que yo digo que él es. Quizás sea una interpretación que estoy haciendo de él por medio de los esquemas escritos, de aquello que creo que puedo, de los juicios formales. Y hago un juicio formal. Por eso Jesús dijo, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Precisamente porque una cosa, para emitir un juicio sobre una persona, habría que haber vivido exactamente la misma circunstancia que ella vivió, para sentir lo que ella siente. Y solo así podemos entender al otro. La ley es un super show. O sea, la ley es una conciencia moral que opera en teoría, que opera en la teoría. Por eso era que Jesús cuando hablaba contra los fariseos, le decía, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque había una incompatibilidad entre lo que ellos hacían y lo que lo que decían y lo que hacían. Había incompatibilidad. Porque una cosa es lo formal, la letra, y otra cosa es o sea, lo actitudinal y también el espíritu. Son dos cosas distintas. Entonces, es importantísimo eso. Que
decíamos entonces que el ello, que el ello es la parte pulsional, la parte instintiva del ser humano, como lo que llamaríamos las pasiones bajas, lo que es amoral, lo que es irracional y amoral también, y que actúa por medio de agresión o de deseo, y que quiere satisfacer los deseos. Y el super yo es que se rige por el principio del deber, el debería, yo debo esto, debo aquello, no debo esto, no debo aquello. Entonces es la conciencia moral, el super yo. Todos tenemos una formación superyoica, todos los tenemos. Y que el yo entonces es el que está haciendo arbitraje entre el ello, las pasiones bajas, y el super yo, la conciencia moral. O sea, está lidiando para llevarnos al mejor proceder, a las mejores conductas, dependiendo, como decía ahorita, de quién tiene la fuerza. Si una persona tiene un bajo nivel de conciencia moral, entonces sus impulsos van a ser mucho más fuertes y va a actuar sin reparar el daño de lo que hace. Incluso con conductas riesgosas muchas veces. Conductas riesgosas. Entonces es importante entender esto, de que nosotros vamos construyendo verdades a través de esos asuntos. Ahora, hay un aspecto importante que quiero tocar aquí en este tema, en esta segunda parte del pecado proyectivo. En teología se discute mucho el tema de la naturaleza caída, el cambio de naturaleza. Es un tema que se discute mucho en teología, sobre todo en el tema de la cristología. El cambio de naturaleza. Pablo habla de el primer Adán y el segundo Adán, refiriéndose a Cristo y Adán. El segundo Adán es Cristo. Donde fracasó el primer Adán, allí triunfó el segundo Adán, que es Cristo. Y se habla entonces de una naturaleza, un concepto introducido por Lutero, de que, bueno, tenemos un cambio de naturaleza. Y una vez un muchacho me hizo una pregunta sobre eso, sobre esto de la naturaleza humana. La pregunta realmente, ¿el pecado realmente introdujo un cambio de naturaleza en el ser humano? Esa es una pregunta importante. Yo sé que ya se comenta mucho en eso, en teología y en fin. O sea, realmente es un cambio de naturaleza que se produjo en el ser humano. Es interesante eso. La gente habla de la naturaleza caída. La naturaleza caída, la gente. Bueno, es verdad que hubo una caída en el hombre. Naturaleza caída, la esencia humana está caída. Pero entonces viene otra pregunta con la que yo confronto entonces este asunto. O sea, solo me hago preguntas, ¿sabes? Tengo una fe de Jesús en teología. Digo a veces eso. Oiga bien, una fe de Jesús en teología. Pues yo confronto esto con esto, por ejemplo. Cuando Cristo habla del nuevo nacimiento en Juan capítulo 3, el que naciere de nuevo, nacer del agua y del espíritu, nacer de nuevo. Entonces Pablo habla en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La pregunta es, cuando la persona se bautiza, cree y se bautiza, ¿hay un cambio de naturaleza en la persona? Es una pregunta. O sea, el pecado cambió nuestra naturaleza. De una naturaleza santa o perfecta a una naturaleza caída. La pregunta es, ¿el pecado cambió nuestra naturaleza? Interesante eso. Porque si es así, entonces, la persona entonces que nace de nuevo, entonces ya nació a una nueva naturaleza. O continúa con la naturaleza caída, a pesar de nacer de nuevo. O tal vez, cuando el hombre pecó, tal vez
cambió de naturaleza, o tal vez lo que hizo fue que se vulneró su naturaleza. Bueno, natura vulnerata, dicen los católicos. ¿Sería esto? ¿O realmente hubo un cambio de naturaleza? Porque precisamente Pablo está hablando en Romanos 7 está hablando de aquellos que, bueno, que son, incluso, nacieron de nuevo, pero sin embargo, tienen el tema de que el pecado sigue ahí en ellos. O sea, y la ley lo hace más pecaminoso todavía, lo que Pablo dice. Entonces, realmente hay un cambio de naturaleza. Si aún el que nace de nuevo pareciera no experimentar un cambio de naturaleza, aunque ha cambiado, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Hay un cambio de naturaleza? O sea, es importante esto, siendo que la naturaleza permanece bajo la vulneración de los ataques del pecado. Solo son preguntas que me hago, ¿eh? Yo, como le dice, solo son preguntas. Yo solo me hago preguntas. Usted mira las preguntas y luego usted entonces cualquier cosa, pero solo son preguntas. ¿Cómo se manifiesta el pecado proyectivo en el tema de la iglesia muchas veces? Bueno, usted se va a encontrar con muchos temas, con todos estos temas compensatorios. Un niño que fue maltratado en su casa, que sufrió maltrato, rechazo, de repente, que fue rechazado, de repente puede ser un dirigente de la iglesia. Y si no ha sanado ese maltrato, si no ha sanado ese abandono, si no ha sanado esos rechazos, si no ha sanado esos abusos, ¿saben qué? Esa persona puede hacerle daño. Aún queriendo hacerle bien a la iglesia, su manejo puede ser subliminado. O sea, sublimado. Pueden ser manejos sublimados, de repente. O sea, soy muy impositivo, muy controlador, de repente, ¿por qué? Porque a mí me controlaron y como compensación ahora, o sea, hago eso, proyecto eso. También está el tema del fetichismo, a veces. El tema de creerse que, bueno, que tengo la verdad absoluta, también que no me equivoco, que soy como una especie de Dios para los otros y que mis palabras son las que cuentan y las palabras de los otros no cuentan. Está el tema de la proyección también, de culpar al otro de la misma poquedad que tengo dentro o de los que carezco, pues voy a culpar a otros también, a proyectar en otros la culpa que está interiorizada en mí mismo, proyectarla en otro, eso se ve. El tema del narcisismo, como dije anteriormente, y el tema del fundamentalismo. El fundamentalismo no es más muchas veces que la persona que cree que tiene la verdad absoluta, y como tiene la verdad absoluta, pues entonces los demás están equivocados. Entonces hay que condenar a los demás que están equivocados. Si no es de Dios, es del diablo. Se oye mucho esto, el pensamiento en blanco y negro muchas veces. Si no es de Dios, es del diablo. Y a veces lo oigo muchas veces. Si no esto, Dios no te escucha. Dios no te escucha por esto y por aquello. Dios no te escucha por esto. He oído el versículo de, creo que Proverbio 28:13. El que aparta su oído de la ley, su oración es abominable. Entonces dice el religioso, tú ves, Dios no te escucha a ti. Dios no te puede escuchar porque tú no obedeces la ley. Pero eso es un tema religioso. La ley puede ser un tema religioso aquí. Una cosa es el espíritu y otra cosa es la ley. Yo no puedo decir que, porque si tú es tal cosa, tu oración es abominable porque tú te cosas. No, eso no opera así tampoco, de esa manera. O sea, a veces yo veo este tipo de discusiones que hacen, este tipo de presentar las cosas, a veces, los que presentan la verdad. Los verdadólogos. Estoy usando una palabra que yo nunca había usado. Los verdadólogos, que presentan la verdad. Entonces, si tú no esto, pues tú eres del diablo. Si no crees esto, eres del diablo.
Yo creo que no, yo creo que las cosas no se pueden ver así. En términos espiritual, auténticamente las cosas no se pueden ver así. Entonces yo creo que el pecado proyectivo, el pecado del inconsciente, sí existe ese pecado. Y creo que si deberíamos luchar por vencer ese pecado. Evitar por cuestionarnos a nosotros mismos, criticarnos a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos, vigilarnos a nosotros mismos también. Yo creo que haríamos un mejor trabajo para Cristo y para Dios si nosotros hacemos conscientes todos esos subterfugios inconscientes, todos esos mitos, esos tabúes, esas creencias, esas ataduras muchas veces que traemos también, ataduras culturales que traemos muchas veces. Si lo hacemos consciente, podríamos ser de mucho más bendición para la iglesia y para el mundo. Señores, el pecado proyectivo. Este es el quinto video que hago. Y este tiene dos sesiones, dos partes. Hay dos videos sobre este pecado proyectivo. Seguimos avanzando con esto de la teología social. Muchas gracias, bendiciones para todos.